Indirecto. ¿Qué tranza, banda? Ya estamos aquí en Indirecto Freak en Item y el día de hoy tenemos una entrevista acá. Nada más para que vea toda la banda la calidad de gente con la que nos juntamos con mi compa. No, no es cierto. Claro, yo, no, no es cierto. Sí, el día de hoy, Bisbal, preséntate, tú no tengo palabras. No, bueno, pues un saludo muy grande antes que nada a toda la gente. Mi nombre es Sebastián Yapur, yo soy locutor institucional, actor de doblaje y bueno, presto mi voz además de a muchas marcas como Camino Real, como Ariel, como Fox Sports, etcétera, a varios personajes tanto animados, de caricaturas, como Bruce, como Diego en la Era de Hielo, el Pato Lucas, Kiko en las caricaturas y también en videojuegos, pues le presto también mi voz a Marcus Phoenix de la saga de Gears of War. Y bueno, un placer estar aquí con ustedes. Oh, chido. Estábamos platicando ahorita antes de la entrevista, ¿qué diferencia hay entre hacer un doblaje para tele, para cine y para videojuegos? Pues fíjate que sí es un mundo de diferencia. En los videojuegos pues no es doblaje como tal, o sea, no hay una sincronía, yo no estoy viendo las imágenes, porque las imágenes pues suceden ahora sí que en los controles, en los joysticks de ustedes, ¿no? Todo está grabado como en pedacitos, son cientos, bueno, miles de frases, de palabras, de frases cortas, las cuales luego a la hora de que van jugando pues se van disparando. Entonces sí es algo totalmente diferente, porque en el doblaje normal pues tenemos a la caricatura, la estamos viendo, tenemos que hacer la sincronía labial que se llama, pero bueno, el caso de los videojuegos es un mundo aparte y muy fascinante, y realmente es un trabajo bastante sacrificado. Pues si han tenido oportunidad de ver el making of que he posteado en YouTube para que los fans conozcan un poquito, se van a dar cuenta que es una onda bastante diferente y obviamente fascinante. Yo tengo una pequeña duda respecto al... te entregan el guión, supongo. Sí. ¿Hay algún tipo de confidencialidad o algo así para que no revelen ustedes la trama de los videojuegos? Sobre todo, por ejemplo, con Gears of War 3, que era esperadísimo por todo el mundo. ¿Ustedes tienen que firmar? Sí, tienes que firmar un contrato de confidencialidad, y lo que sucede aparte es que por cuestiones de producción nosotros no recibimos el material con anticipación. O sea, nosotros llegamos a la hora de la grabación, pues nos sentamos en nuestro atril y ahí está el guión, y es la primera vez que lo estamos viendo. Inclusive tanto es así que cuando estamos haciendo el material de los juegos, tampoco ni siquiera nosotros terminamos de saber la trama, ¿no? Es un trabajo de estar muy compenetrado con el personaje. En el caso pues de las sagas, yo he tenido la suerte de haber sido dirigido por grandes directores y que a su vez son fans del videojuego. Entonces entre ellos, yo como Marcus, digamos, en la psicología, y ellos como directores, pues tratar de inferir a dónde va, por dónde va, porque pues no es, como les vuelvo a repetir, no es como una película donde hay una conversación de la cual yo digo, pues aquí va a pasar tal cosa, ¿no? Salvo esos videos que van entre una parte y otra del juego, pues lo demás son muchas palabras sueltas, y ni siquiera ellos nos adelantan como si dijéramos una sinopsis, ¿no? del argumento. No, realmente no lo sabemos. Y de lo poco que uno se entera cuando ya grabó, pues a la hora de salir del estudio sí tienes que firmar un contrato de confidencialidad. Y bueno, pues también es positivo en cierto sentido, porque hay situaciones que a uno mismo lo sorprenden, como fue el episodio con Dom, ¿no? Que pues tanto a mí como a mi gran amigo Ricardo Tejedo, que interpreta maravillosamente a Dominic Santiago, pues nos sorprendió ahí en el atril, in situ, y ya cansados y estando gritando, y de golpe pasa eso y ves que viene esa escena, y realmente bueno, fue algo conmovedor para nosotros. Se nos escapó también una que otra lágrima que no se ve, pero yo creo que los fans la escuchan en nuestra interpretación, porque claro, son personajes que nos acompañan desde hace años, y es lo fascinante de hacer una saga importante como la de Gears, que a diferencia de una película que uno llega, la graba en un par de horas y te vas, pues aquí
hemos ido viendo la evolución del videojuego, viendo la evolución de los mismos personajes, ¿no? El mismo Marcus, por ejemplo, de lo que fue Gears 1 al Gear 3, pues sus cantidad de frases aumentaron exponencialmente, ¿no? Casi se duplicaron o se triplicaron, o sea, la complejidad del juego, como ustedes saben, ha ido increciendo y con ella los diálogos y sobre todo uno bien cada vez más metido en la psicología del personaje, pues sí, se llega a hacer algo muy padre que creo que los fans sí lo captan, ¿no? Totalmente. Yo en esa parte de la psicología nada más, digo, cabe resaltar que yo estoy ante uno de mis ídolos, Marcus Phoenix, ¿no? Exactamente. Nunca pensé que podía platicar con Marcus Phoenix, eso es algún punto muy importante, pero yo sé que las voces que haces son con psicologías de personajes muy diferentes. Sí, señor. Ahorita platicabas un poco con los chicos con los que estuviste acerca de eso. ¿Qué tanto te compenetras? Y esta es una pregunta para la gente que nos está viendo. ¿Qué tanto te compenetras tú con los personajes? ¿Cómo te tienes que quitar, que te despojar de esa parte para poder ser Marcus Phoenix o el Conejo de Trix o bla, bla, bla? Fíjate que bueno, es un ejercicio que uno por cuestiones de producción y de tiempo tiene que tener la habilidad de hacerlo de una manera rápida y bueno, en ese sentido pues no todos los personajes nos brindan la misma libertad. Como platicábamos antes, de repente hay personajes en una película pues que uno los hace por única vez, no los conocías desde antes, no los vas a volver a hacer y es un poco más difícil lograr esa comunión que uno sí puede lograr con personajes que te acompañan durante mucho tiempo, ¿no? El caso de Kiko, el caso del Pato Lucas, el caso de Marcus, por supuesto, y lo que hay que hacer ahí, pues es eso, ¿no? Despojarse de la vestidura de Sebastián Yapur y realmente ser Marcus Phoenix, ser ese personaje. Si ustedes pueden ver, por ejemplo, en la cuestión del making, pues yo tengo una cara de encabronado cuando está Marcus también encabronado, o sea, el negocio pasa porque si yo no me la creo, ustedes no se la van a creer, y si algo yo creo humildemente este elenco le ha aportado a Gears of War es credibilidad, es verdad, ¿no? Es lograr que la gente se compenetre mucho más, cosa que bueno, en las anteriores, en los videojuegos como los conocíamos anteriormente, con los doblajes de España, por ejemplo, pues era algo que a nosotros como latinos era un ruidito que siempre estaba en nuestra oreja que no lo terminábamos de asimilar, pero yo creo que esta cuestión del doblaje al español latino le ha dado mucha verdad y mucha credibilidad, pero fundamentalmente porque uno se la tiene que creer y uno tiene que estar ahí y sudarle cuando Marcus le suda y llorarle cuando se nos va Dom y en fin, realmente es algo que te lo permite, como te digo, estos personajes que nos acompañan durante mucho tiempo, ¿no? Muy bien. Yo creo que la obligada tenemos que pedirle a Marcus Phoenix que nos mande un saludo para la gente de Antena y la gente de Directo. Directo ¿no? Freak, por favor. Perfecto. Hola amigos de Indirecto Freaks, aquí Marcus Phoenix mandándoles un gran saludo, diciéndoles que ya dejen de huevonear en esa computadora y vengan a matar Locust, mierda y más mierda. ¡Qué detalle! Maestro, Sí, maestro. sí. Muchísimas gracias. No, gracias Primero a ustedes. por visitarnos en esta ciudad. Un placer estar aquí en San Luis. Acá se te admira demasiado. Muchas gracias. En muchos aspectos, aunque como buen videojugador muchos no saben quién eres. ¿Verdad? Pero aquí está. Este es Marcus Phoenix detrás de... Muchas gracias, muy feliz de estar aquí en San Luis, la verdad que me llevo la mejor de las impresiones, he disfrutado mucho estos 2 días, me voy con muchas ganas de haber conocido más y pues comprometiendo a todo el mundo aquí para que me jalen de nuevo en la primera oportunidad que tengamos. Perfecto, pues muchas gracias. Nos vemos y seguimos aquí en Item en Indirecto Freak. Indirecto.